Oncología. Con una revisión oportuna, el cáncer sí se cura. Especialistas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades oncológicas. Dr. Daniel Satt, cirujano oncólogo. Bueno, ya está con nosotros el oncólogo, el doctor Daniel Satt, pues para platicar de lo que son mitos y realidades con respecto a lo que es la enfermedad tumoral. Hay muchas preguntas y por supuesto dudas en torno a lo que es la enfermedad cancerígena. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿tú? Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a iniciar con esto. En realidad, si es una sentencia de muerte o no. Primero, es la primera pregunta que se tiene, ¿no? Cuando alguien es diagnosticado con cáncer. ¿Sentencia de muerte, doctor? Bueno, va a depender mucho de la actitud. A nadie le gusta recibir ese diagnóstico. Es totalmente catastrófico. Daña al paciente, daña a la familia. Se entra en una fase de duelo como si realmente se hubiera muerto alguien. Y mucha gente lo toma así, pero lo que se debe de tener es una actitud en la cual pues, se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, dependiendo del tipo de cáncer, pero mucho tiene que ver la actitud y el apoyo de la familia. Entonces, para no convertirlo en algo tan catastrófico. Y es cierto que si se tiene una actitud negativa o positiva, ¿influye de alguna manera en el desarrollo o manifestación incluso de la enfermedad? Va a depender mucho de eso. Eso es totalmente definitivo. Si nosotros estamos con una actitud totalmente negativa ante el cáncer, ¿por qué a mí? No sabemos muchas de las causas del cáncer. Y en lugar de estar ¿por qué a mí? Pues vamos a enfrentarlo, vamos a pelear, Pero si el paciente toma una actitud negativa, bajan las células de defensa, se deprime, y al bajar las células de defensa, sobre todo la actividad de las natural killer que matan células cancerosas, el cáncer puede progresar. Entonces, lo contrario, perdón, doctor, el optimismo pudiera ser lo pudiera contrario. mejorar. Sí, a final de cuentas, el general es el sistema nervioso. Es difícil decirle a un paciente, sonría, tiene cáncer, eso es punto menos que imposible, pero hay que ayudarlo, la familia, el psicooncólogo, el oncólogo, sus allegados, a tratar de superar esa fase de duelo y llegar al consenso de, bueno, tengo que pelear contra esto. ¿Por qué fue a mí? No lo sé, pero tengo que pelear. Y es muy difícil llegar ahí. Doctor, si en casa, si en la familia alguien desarrolla alguna enfermedad tumoral, un cáncer, ¿el factor de riesgo que yo voy a tener es alto? ¿Hay carga genética en eso? Hay predisposición genética y hay carga genética. Hace 25 años decir que el cáncer se heredaba era una barrabasada, era una barbaridad. Actualmente sabemos que hay síndromes que se asocian al cáncer y que puede heredarse la predisposición porque se puede heredar el gen. Hablamos de cáncer de mama familiar, hablamos de los síndromes de Lynch, hablamos de síndromes asociados a mutaciones de P53, donde el cáncer sí se pudiese heredar. Pero lo que se hereda es una predisposición a. Predisposición Así es. A la enfermedad. O sea, el que yo tenga un gen mutado no quiere decir que voy a desarrollar un cáncer. ¿Que tengo más probabilidades? Sí. Sí las tengo. Mitos. ¿El cáncer puede ser contagioso? El cáncer puede ser contagioso, sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, vamos primero, ¿por qué no? Porque si yo te saludo y tú tienes cáncer en la mano, no me lo vas a contagiar. Pero si hay ciertos cánceres que se asocian a virus. Virus papiloma humano es una enfermedad, es la primera enfermedad venérea de transmisión sexual. O sea, y sí se contagia la enfermedad que puede predisponer a un cáncer. El cáncer en sí no se va a contagiar. ¿Y esa sea por transmisión sexual? Es por transmisión sexual. Entonces, aunque para los 21 años la mayoría de las mujeres han tenido contacto con el virus, solo 0.35 de ellas va a desarrollar un cáncer. O sea, ni siquiera la mitad, ni siquiera una de ellas. O sea, ¿sí? Pero es decir que tú me lo pegaste porque yo tuve relaciones, tú me pegaste el virus, no me pegaste el cáncer, me pegaste un virus, ¿sí? Por un descuido, por una falta de higiene. ¿Sí? Entonces sí hay cánceres que se asocian a virus. ¿Sí? Los cánceres de nasofaringe se asocian a coxsackie-virus, el hepatocarcinoma se asocia a, virus de la hepatitis B y C. Entonces, alguien te contagia la enfermedad, obtienes una enfermedad que puede desarrollar un cáncer, pero decir que directamente te contagió el cáncer, no. Bien, doctor. Otra de las preguntas muy comunes, muy frecuentes en nuestra sociedad, si los edulcorantes artificiales pueden causarnos o desarrollar un cáncer. Directamente no.
Está demostrado que ninguno de los edulcorantes, la FDA los ha estado estudiando desde 1977, que salió el primero, ¿sí? La sacarina, luego vino la sucralosa, el aspartame, todos los asociaron a cánceres en ratones, linfomas, cánceres de vejiga, y se demostró que muchos de esos estudios están mal hechos y mal llevados. Entonces se demostró que no se asocian pero el uso de esos puede llevar al incremento en la ingesta de calorías. La persona sube de peso y ya vimos que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico que puede favorecer un cáncer. Ya vimos en pláticas anteriores que hasta un 40% de los cánceres se asocia a obesidad y a su proceso inflamatorio. Entonces directamente no, pero si se exagera y no se lleva una dieta, no se lleva ejercicio, definitivamente vamos a tener un proceso de obesidad que sí puede condicionar un cáncer. Otra pregunta muy frecuente, doctor, que escuchamos de repente cuando un paciente pues es intervenido, cirugía o una biopsia para analizar un cáncer, que este retoña o se poda y que puede invadir o hacer metástasis o puede emigrar, qué sé yo. Si lo hace una persona que no sabe, puede romper barreras naturales. Y sí, el cáncer no se va a podar, pero sí se le va a abrir el paso a las células tumorales. Debe de ser un cirujano, preferencia oncólogo, certificado, el que haga una biopsia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe por dónde entrar, sabe qué no invadir, sabe que no debe de rebasar ciertos límites para no regar el tumor. ¿Sí? Entonces, la verdad, ahí sí hay que ser muy claros. O sea, no se puede hacer cualquier biopsia por cualquier persona si no tiene la certificación como cirujano oncólogo. Correcto. Y algo también muy frecuente, doctor, y que lo vemos, lo escuchamos pues a cada momento, es los productos milagro, aquellas hierbas, incluso medicinales, que son pues mágicas como para quitar una enfermedad tumoral. Escuchamos muy seguido. ¿Qué hay? ¿Mito? ¿Realidad? ¿Existe algo efectivamente que pueda disminuir el riesgo? Podemos señalar que hay medicamentos o hierbas, sustancias, que pueden ser la base para medicamentos antineoplásicos. Hablamos de la vincristina, que viene del alcaloide de la vinca, que es un antineoplásico, pero actúa solo en una fase, y hemos mencionado en nuestras pláticas que hemos tenido que el cáncer es multifactorial. Entonces, el que yo consuma vinca, a lo mejor lo único que me va a producir es un proceso, una reacción inmunosupresora severa, y no voy a atacar un cáncer porque quizás mi cáncer no responde a ese tipo de tratamiento. Vamos hablando del veneno del alacrán azul. Produce una reacción inflamatoria tan severa, que puede erradicar células tumorales. Y estamos hablando de un producto milagro, ¿sí? Pero no es en sí el veneno, es la respuesta inflamatoria del cuerpo que responde ante un veneno y ataca a las células. Es como estimulación ¿sí me doy a entender? Uh-huh. Otros productos, la verdad, decirte, la herbolaria es mala, no, porque la mayoría de nuestros medicamentos tienen una base en la herbolaria, pero hay indicaciones para, ¿sí? No todo el medicamento puede ser utilizado, no toda la base puede ser utilizada para. Entonces, esos medicamentos milagro podrán tener alguna base, pero tiene que extraerse el principio activo. Y luego algo también muy común que escuchamos, si las sustancias que están en nuestro ambiente pueden ser tóxicas o iniciar una enfermedad tumoral. Favorecer el café. El café se asocia a cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, el consumo en exceso. En exceso. El tabaco, las partículas ambientales, el aserrín. Incluso hay ciertas sustancias que se utilizaban en las toallitas faciales que tenían TSL, que es el triclorofluoroetileno, ¿sí? Que pueden condicionar cáncer de riñón. Entonces, sí. O sea, todo en exceso, sí. Lo de las toallitas hay que revisar que no diga TCL, porque entonces ahí, por ejemplo, los niños se lo pueden llevar a la boca. Y eso es un veneno. Por ejemplo, lo galvanizado, las láminas galvanizadas, los tinacos galvanizados. Normalmente
El galvanizado, mientras no se utilicen ácidos que desbaraten el galvanizado, y te voy a poner el ejemplo, los jarritos son brillantes por dentro porque les ponen plomo. Y sí te pueden producir una intoxicación por plomo. ¿Sí? El galvanizado, si lavas ¿cómo se llama? El tinaco por dentro con una sustancia que derrita o que degrade el proceso de galvanización, te puede producir una intoxicación, más no un cáncer. Muy bien, doctor. Pues ahí está esta información general de lo que es la enfermedad tumoral. Y el doctor Daniel Satt, pues aquí están los números telefónicos. El número telefónico para que usted se ponga en contacto, 33 13 49 69 20. Para que usted haga prevención, una enfermedad tumoral detectada a tiempo, por supuesto que es tratable y curable. Así es. Doctor Daniel Satt, oncólogo, muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Gracias a ustedes por Muy su amable. atención.